Queridos jóvenes, pastores, hermanos en general, pueblo en general, público en general, que Dios les bendiga. La paz del Señor Jesús. Primeramente quiero hacer una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios que nos hable, que el Espíritu Santo de Dios nos haga entender y que el Espíritu Santo de Dios nos haga accionar, de manera que esta exposición que sirva no solamente para oírla, sino más bien también para que pueda generar cambios de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Nos ponemos de pie, vamos a orar a Dios. Cada uno haga su oración y pídale a Dios que Dios lo ayude a entender, que sea de beneficio esta exposición. Padre poderoso, Padre bendito, hoy en esta hora, Dios, aquí estamos en este lindo día. Un día maravilloso, Padre, un día tan bendecido, un día donde tu Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar, nos quiere ayudar, porque siempre, Señor, así es tu perfecta voluntad, el de ayudarnos, el de fortalecernos, el de generar grandes cambios, Padre, para el beneficio nuestro, para el beneficio mientras estamos en la tierra y prepararnos para una vida eterna. Habla para estos jóvenes, Dios. Habla para estos jóvenes futuros padres, futuros, Señor, que tendrán hijos y podrán criar aquellos hijos, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Que por ignorancia cuantos hemos cometido errores, y que estos errores estos jóvenes no puedan cometer, y que estas mismas palabras puedan, Señor, impactar en aquellos padres que a esta hora están sintonizando esta programación. Yo te agradezco, Cristo, Espíritu Santo de Dios, habla con cada uno de nosotros. Amén, amén. Sentémonos, por favor. Desocupemos nuestras manos y alabémosle al Señor con gran alegría, con grande gozo, y a su nombre. Les invito a abrir en el libro de Malaquías capítulo 4, y es el último versículo de la palabra de Dios. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué este versículo con respecto a este tema, el Padre que cada uno de nosotros queremos tener? Porque hay un resumen en este versículo acerca de esta crisis generacional que muchos le llaman, corazones de padres y de hijos tristemente desconectados. Muestra que la restauración familiar es importante, es vital. ¿Y para qué? Para evitar un juicio sobre esta sociedad. Es una llamada divina de este versículo a restaurar la paternidad, no solo con la presencia física, que es importante, sino con un amor genuino, con un amor espiritual. Y que aún más todavía, esto hace que refuerce que la solución no solo es meramente técnica, meramente, como algunos le llaman, terapéutica, sino más bien una relación espiritual. Dios, Él es el mayor interesado que cada uno de nosotros podamos tener esta relación tan linda, tan maravillosa, siguiendo los parámetros de nuestro Señor Jesucristo.
Yo me alegro de ver tantos jóvenes hoy día, pero sobre todo me alegro también que muchas personas a esta hora nos están siguiendo, porque ciertamente Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nuestro anhelo desde el fondo de nuestros corazones, como pastores, como padres, como hombres de Dios, nuestro anhelo es que muchos jóvenes puedan tener un padre como Dios lo diseñó, porque esto es lo que Dios quiere para nosotros. Quiero un padre presente, quiero un padre sabio, quiero un padre amoroso, firme. Estas son unas características básicas de cualquier joven quiere tener: firme en sus decisiones, pero amoroso. Amorosos no solamente sino presente, y no solamente presente sino también sabio. Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos, él en un cierto día habló en una exposición acerca cuando un niño en el vientre de su madre, acerca del aborto, y él hablaba acerca del grito silencioso, y hasta después sacaron una película, y el día de hoy hasta se habla el grito silencioso de esta generación. Hay un grito de jóvenes que quieren tener un padre así. Me gustaría tener un papá así. Me gustaría tener padre de esta manera. Pero gracias a Dios estamos en un lugar donde tenemos un maestro por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ayuda a entender lo que nosotros no podamos entender. ¿Qué tipo de padres quieren los jóvenes del día de hoy? Hace unos días con el pastor Zulca caminábamos por las calles acá de Breña. Yo viví en Breña y llegué al lugar donde, cuando yo tenía más o menos unos 10 años, llegué a este lugar donde yo por primera vez vine a vivir a Lima. Y para mí fue una sorpresa, porque pensé que ese lugar ya no existía como era en aquel tiempo. Y le digo: pastor, entrémonos por este lugar, yo he vivido acá. Y me recordé toda mi niñez. ¿Sabe por qué? Porque me vino aquel recuerdo cuando mi padre me trajo a Lima. Tenía más o menos 10 años. Y mi padre me dijo: te vas a quedar aquí en Lima a estudiar. Nunca me había alejado de ellos. Y había algo que estaba en mí, y yo decía: ¿cómo quisiera tener a mis padres como otros niños lo tienen? A pesar que yo estaba en ese instante teniendo y sabiendo, pero en la mente de un niño que no logra descifrar como un adulto lo hace, yo decía: ¿cómo me gustaría tener a mis padres como otros lo tienen? Nunca me había separado de mis padres. Por primera vez me separé. Y yo me recuerdo cuando estuve en la puerta de la casa de este familiar al cual nunca le había mirado, y mi padre se alejó, se despidió. Y mientras él se alejaba, yo miraba que mi padre se iba, y yo lloraba y lloraba. Y eso causó un impacto emocional en mí. ¿Sabe por qué te estoy contando esto? Porque yo sentía que mis padres me habían abandonado. Sentía, ellos no me abandonaron.
Ellos me dejaron años para estudiar, un año en un familiar que nunca los había visto. El otro año estaba en otra persona que nunca en mi vida le había visto. Toda mi niñez crecí así. Y me volví una persona muy violenta, muy conflictiva. Y hace unos años en la iglesia, meditando por qué yo era así, entendí que ahí nació la raíz de mi amargura hacia mis padres. Y me comencé a recordar lo que yo me preguntaba. Yo quisiera tener a mis padres a mi lado. Como cualquier niño, llegaba el día del padre. Los niños tenían a su papá. Yo no tenía papá. Llegaba el día de la madre y yo no tenía mamá. Pero ellos querían lo mejor para mí. Ellos ponían de su esfuerzo para que yo pueda estudiar. Sin embargo, lo que ellos hacían un bien, a mí me parecía un mal. Y cuando yo entendí esto, yo oré a Dios y dije: Señor, hay algo que todavía no he perdonado. Y le pedí a Dios. Sin darme cuenta, tenía un resentimiento a mis padres. Y me di cuenta, y Dios me hizo entender que tenía ese resentimiento que me hacía ser una persona tan violenta. Y Dios me ayudó a entender. Quizás jóvenes hay escuchando ahora y no está logrando entender, y quiere tener un padre de la manera. Pero ¿sabe qué? Hoy, ya estando en el Evangelio, me doy cuenta también de algo. Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros. Y Dios, en ese propósito tan grande, tan profundo, tan sabio, tan excelente, Dios permite que tengamos esos tipos de padres, porque Dios, Él sabe que a través de ese sufrimiento, a través de esa situación que pasemos, es el camino sombrío en el desierto de nuestro caminar que nos está llevando a la excelencia para conocer de Dios y aprender a depender de Dios. Hay un actor llamado Will Smith, un actor famoso en Estados Unidos. Este hombre dice: cuando él tenía 9 años, su papá un día le pegó tanto a la mamá, y él se llenó de rabia. ¿Y sabe por qué? Porque él dice: yo podía defender a mi madre y no hice nada. Se volvió un actor famoso, exitoso. Y en una entrega de un Oscar, golpeó a un hombre allí al frente. Y él recordaba y dice que eso me volvió violento. Pero sin embargo, hermanos queridos, hoy que estamos escuchando esta exposición, Dios sabe lo que hace. No te lamentes, no te quejes. El Padre que tienes y lo que Dios ha querido. Y no estoy hablando que está correcto, pero en esa incorrección Dios sabe que es lo que Dios ha preparado, y Dios, el Señor, ha formado un carácter, y Él seguirá formando un carácter para que más adelante usted sea un padre diferente, sea un padre distinto. Y a su nombre. Cuando este hombre llamado el hijo pródigo, porque ¿qué es lo que nosotros queremos como padre? Un padre que nos escuche, así como la Biblia nos habla acerca de este hombre pródigo, el hijo pródigo. Cuando llegó, ¿qué hizo su papá? El papá le escuchó. ¿Qué hizo su papá? El papá le abrazó,
¿Qué hizo el papá? El papá le restauró. Mi padre me contaba y me dice: Alex, cuando yo era niño, mi mamá me pegaba muchísimo. Y mi padre guardaba en su mente y decía: cuando yo crezca, yo no voy a ser así. Cuando yo tenga mis hijos, yo no voy a pegarle como mi madre me pega. Y todo lo que usted está pasando o ha pasado, hermanos, que sirva también de ejemplo para que usted sea mejor que su papá, para que usted sea un mejor ciudadano, para que usted pueda criar mejor a sus hijos. La Biblia nos habla acerca de muchos personajes. Acerca, por ejemplo, de José, el padre terrenal de Jesús. Él era un ejemplo. Él era un protector. José era obediente. Él era trabajador, era sabio. La Biblia lo describe que José recibe dirección de Dios y se mueve para proteger a su familia. A pesar de no ser el padre biológico, le tomó con responsabilidad, con valentía. Otro modelo que nos habla de David, que a la vez es un buen ejemplo y a la vez también David es un mal ejemplo. Como rey, David fue un hombre muy valiente, pero como padre cometió errores, al punto que más adelante su hijo Absalón se rebeló por falta de atención, de justicia de su padre David. Allí en el libro 2 de Samuel 13:8 nos trae esta enseñanza. Un gran nombre público que tenía David, pero sin embargo este nombre público de reverencia que tenía David no sustituye una presencia privada en casa. Podemos ser exitosos en el trabajo y sin embargo un fracaso en la casa. Podemos ser exitosos en lo que nos dediquemos o hasta inclusive en la iglesia, pero un fracaso en la casa. Pero todo esto nos ayuda a que podamos entender que no lo que nos parece está bien, sino debemos siempre encauzarnos en el modelo que Cristo quiere, en las enseñanzas que Dios nos da para ser un padre diferente. Jóvenes, prepárense para ser padres exitosos. Hermanas jóvenes, prepárense para ser madres exitosas, porque eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios ha preparado para cada uno de ustedes. Y a su nombre, Timoteo, aquel hombre criado sin padre, pero sin embargo él tenía sus mentores espirituales. Quizás no tenemos padres, pero en la iglesia, pastores, así como dice en el libro de Hechos 16:1, hijo de madre creyente, padre griego, pero ausente en lo espiritual. Pablo el apóstol le toma como un hijo espiritual esta enseñanza. Si no tuviste padre, Dios puede darte padres espirituales. Joven, hermanita, si usted no tiene un padre, Dios puede darte padres espirituales. Pero hay un Padre mucho más grande, que es nuestro grande Dios, que es el Padre, el mejor de todos. Y la consecuencia de un padre o la ausencia de un padre. Hay un personaje que todos conocemos, Adolfo Hitler. Ese hombre no tuvo a sus padres, o tuvo padres pero abusivos. ¿Qué generaron en él? Resentimiento. ¿Qué generó? Odio, rencor. Y su resultado generó una ideología de destrucción, de odio y de dominio. Este hombre llamado Steve Jobs, el creador del iPhone, de los famosos teléfonos, de esta tecnología que cambió el mundo. Este hombre, abandonado él fue por sus padres biológicos,
Y a pesar del éxito, él reconoció en sus últimos días que él tenía un vacío espiritual. Él dijo: ¿de qué me sirve haber ganado tanto si no soy feliz? ¿De qué me sirve haber hoy ser un hombre de renombre si nunca he estado con mi familia? Él tuvo éxito, pero no en su familia. Y él se lamentaba, pero ya era tarde. Queridos, es una oportunidad tan grande que Dios nos ha traído a conocer su casa. Porque lo que Dios nos habla en este lugar no se enseña en las universidades. Porque es Dios quien es nuestro profesor, nuestro instructor, nuestro guía, nuestro líder, el quien nos lleva al constante éxito. ¿Qué debo hacer si quiero un padre así? Reconocer la necesidad y no reprimirla. Necesito un padre. No es una debilidad, es una humanidad. Buscar en Dios al Padre perfecto. Salmos 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios. Juan 14:9: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acercarse a padres espirituales, líderes, pastores, mentores, que reflejan el carácter de nuestro grande Dios. No todos son perfectos, pero Dios usa hombres para formar a otros hombres. Ser ese padre en el futuro, jóvenes, varones, hermanitas, mujeres. No repita esto, ese patrón de abandono, de maltrato. Como decía mi padre, ¿cuántas veces también yo hablé así? Hoy valoro mi familia, hermano. No soy un padre perfecto, pero busco guiarme de la palabra de Dios. Busco guiarme de esta palabra tan maravillosa, tan maravillosa. Porque el camino en este mundo, dice Dios, que siempre tendremos sufrimiento, siempre nos equivocaremos, pero nos equivocaremos menos si seguimos los lineamientos que Dios ha trazado para nosotros. Y la parte final: yo quiero ser un padre así. ¿Cómo así? Hermanos jóvenes, ustedes están anhelando un padre así, ¿verdad? ¿Cómo quiere tener un padre? Con características como Dios quiere. Si tú eres un líder, Dios te llama a representar su corazón a esta generación. Dios te llama a ser diferente, mejor de lo que fue tu padre. No lo critiques. Una hermana allá en Bolivia me decía: pastor, yo nunca voy a perdonar a mi padre porque él me abandonó. Yo nunca voy a perdonar. Le dije: mira jovencita, si usted no perdona a su padre, usted no va a ser feliz nunca. Y le hablé, y le hablé, y le hablé, y la palabra de Dios fue rompiendo su corazón. Y un buen día esta joven me dice: pastor, voy a hacer el intento, voy a ir a encontrarme con mi padre. Ya me comuniqué, pero voy a hacer porque usted me está pidiendo, pero yo no tengo ese deseo. Yo le dije: hermana, no en vano le he aconsejado, no en vano le hemos pedido a Dios. Anda, Dios te va a hacer vivir una experiencia. Y ella fue. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Hay veces hay cosas que no nos parece, pero cuando seguimos la guianza de Dios, Dios nos sorprende. Esta muchacha llegó al encuentro con su papá. Ella me contó después, me dice: pastor, yo fui con mi corazón cerrado y yo simplemente quería decirle: bueno, soy cristiana, y el pastor me dijo
que te perdone, y así 2, 3 palabras y yo iba a regresar. Pero Dios es tremendo, hermano. Qué bueno es confiar en Dios. Qué bueno es dejarse guiar por Dios. Esta jovencita llegó con esa amargura, pero a la vez con la obediencia que el pastor le había aconsejado. Y me dice: pastor, cuando miré a mi padre y me comencé a acercar, ya faltaba como unos 5 metros, algo pasó en mi corazón y comenzó a romperse mi corazón duro. Y ella dice: pastor, cuando estuve frente a mi padre, no podía hablar. Estaba pero tan profundamente arrepentida de todo lo que había dicho de mi padre, de todo lo que había deseado. Ya no le miraba con odio, le miraba con amor. Y dice: abracé a mi padre y lloré tanto, y mientras abrazaba sentía que esas cadenas se iban rompiendo. Sentía que mi corazón endurecido por fin había cambiado. Amados, esta generación sin padres, o el grito del silencio que al comienzo les hablé, no necesita psicología. ¿Sabe lo que necesita? Necesita padres que amen como Dios ama. Muchas veces creemos que son terapias, sesiones que nos van a ayudar. No, hermano. Lo que nos ayuda perfectamente, usted, papá, lo que necesitas es amar como Dios. Usted, hijo, lo que necesitas es amar con Dios. Y Dios te va a preparar para ser un hombre exitoso, una mujer exitosa, y sobre todo padres al modelo de Dios. Que Dios les bendiga, queridos. Yo quiero hacer una oración con ustedes, y que espero que esta reflexión que hemos tenido pueda haber ayudado a ustedes. Dios siempre tiene la razón. Dios no se equivoca. Dios te dio los padres que Él escogió. Dios te dio el papá, Dios te dio la mamá, que Dios lo preparó desde antes que usted naciera. Nos ponemos de pie y vamos a orar al Señor. Amadísimo Dios Padre bendito, Padre amado, Señor Jesús, yo te agradezco desde el fondo de mi corazón. Gracias, 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 Señor, por estas palabras que tú has emitido para este pueblo, Padre. Espíritu Santo de Cristo, reciba esta oración, y que estos jóvenes, cuando sean padres, ellos sean diferentes. Ellos sean, Señor, el modelo que tú quieres que ellos sean. Pero gracias a lo que ellos vivieron, a lo que ellos pasaron, así como pasó conmigo, Señor, también con ellos pasarán. Oh mi Dios, muchísimas gracias por esta grande oportunidad que tú me has dado. Amén, Señor Jesús, amén. Les agradezco a los jóvenes por este privilegio de haberme dado esta invitación. Jóvenes, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos de ustedes aman a sus padres? Unos 3, 4 nada más. ¿Y los demás? Bueno, la paternidad es algo maravilloso, pero que está sufriendo momentos muy difíciles, y todo tiene un inicio.
El inicio de la caída, de la manifestación de una mala paternidad, nace en la caída del ser humano en el huerto del Edén. Pero gracias a Dios que a través de la Escritura, los que tenemos la oportunidad de conocer el Evangelio, somos instruidos por Dios y las cosas que humanamente no podemos hacer, las podemos realizar porque el Espíritu Santo, Dios mismo, viene y hace morada en nosotros. Y comienza Él a dirigirnos a vivir una vida adecuada, que es imposible para el hombre sin la presencia de Dios en su vida. Entonces quiero compartir en Efesios 5, 23, 24, dice así la Escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Miren qué hermosa comparación nos hace. La Escritura dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Dios le da autoridad en el matrimonio al varón, y el varón, cuando inicia un matrimonio con una mujer, a consecuencia viene también a ser padre. Entonces, la paternidad no es algo inventado por el ser humano. No es que, no, él mejor que sea el líder porque él es más fuerte, y no. Es algo establecido por Dios desde el principio. Y vamos a leer 1 Timoteo 2, 12, 14, dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Nuevamente, la autoridad es dada al hombre, no porque sea mejor, no porque sea más inteligente. Hay mujeres más inteligentes que hombres, ¿o no? Las hay. Pero la explicación bíblica es porque Adán fue creado primero. El hombre fue creado primero y después la mujer, y añade, y el hombre no fue engañado, sino la que fue engañada fue la mujer. ¿Quién mejor que Dios para establecer el orden? Porque Dios es un Dios de orden. ¿Quién mejor que Él, que nos conoce totalmente, al 100%? Porque sus manos nos formaron, sus manos nos hicieron, y fuimos diseñados por Dios, hombres y mujeres, con cualidades diferentes. El hombre tiene cualidades diferentes y la mujer tiene otras cualidades que son diferentes a la del varón. Y al hombre Dios le ha otorgado ser líder. En algunos casos en el ministerio somos pastores, y en la casa el liderazgo es sobre el matrimonio en sí, sobre la esposa y sobre los hijos. A veces esto es mal entendido y algunos asumen el rol de liderazgo o de ser padre, que es un liderazgo, de una manera incorrecta, y comienzan a aplicar ese liderazgo como si fueran personas que no conocen a Dios. El liderazgo bíblico está fundamentado en algo muy especial, que es el amor, porque Dios es amor. Y nosotros tenemos un ejemplo maravilloso en el cielo, el Padre de los padres. Nuestro Dios Todopoderoso es el Padre perfecto. Y también tenemos un ejemplo de un Hijo maravilloso llamado Jesucristo, que fue enviado a este mundo a cumplir una misión, y Él nunca hizo su voluntad, siempre dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino he venido a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bendito sea su nombre. Hoy en día podemos ver cómo el hombre, la paternidad está tratando de ser destruida de muchas maneras. Los hogares, las familias están tratando de ser destruidos. Quieren poner por enemigo a la mujer del hombre. Si usted entra a las redes sociales y ve esas entrevistas que hacen en las calles, el hombre es necesario en la tierra, no sirve para nada, dicen las mujeres. Se olvidaron que ellas nacieron porque un hombre intervino para que ellas nazcan, claro, las llamadas feministas, ¿no? Entonces, se está tratando de destruir esta imagen paterna.
y está dando mucho efecto, mucho resultado en el mundo entero. Perú es uno de los pocos países que está oponiendo resistencia a todas estas cosas. El liderazgo es fundamental, la paternidad es fundamental, pero la paternidad requiere de enseñanza e instrucción. Yo conocí el Evangelio, fui el primero en mi familia en conocer el Evangelio. Mis padres no eran creyentes, tradicionalmente católicos, pero ustedes saben que dentro del catolicismo romano no menciona apostólico nada porque no tiene nada de apostólico. El catolicismo romano vive como quiera, ¿o no? Yo era por tradición católico romano y vivía como quiera. Mi estilo de vida era lo que a mí me parecía bien o mal. Y así vive el mundo entero. Y por eso el planeta sufre. Los padres no dan la talla y hay un sufrimiento muy grande cuando un padre no da la talla, cuando un padre no está a la altura. Los hijos sufren. Los padres maltratan a las esposas, los hijos son testigos de estas cosas. Y cuando estas criaturas que no conocen a Dios, al igual que sus padres, ven ese mal ejemplo y se sienten mal, dañados, dicen: yo nunca voy a ser como mi padre. Y cuando son grandes repiten la historia de su padre. Y es más, lo superan todavía. Porque hay algo que tenemos que entender, que sin Dios nada podemos hacer. Absolutamente nada podemos hacer. Bendito sea el Señor. Miren, ¿por qué digo que el liderazgo del Padre requiere enseñanza e instrucción? Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importante es la enseñanza y la instrucción, que lo primero que Deuteronomio dice: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras se las enseñarás ¿a quién? A tus hijos. Y se las enseñarás de una manera correcta. Hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, cuando salen de paseo. Cuán importante es transmitirle la fe desde pequeños a nuestros hijos. Lamentablemente, muchas veces, en el ámbito espiritual, dentro del ministerio, se cometen grandes errores también. Como pastores, a veces nos dedicamos el 99.9% del tiempo a hacer la obra de Dios y descuidamos lo más importante que Dios nos ha dado: la familia, la esposa y los hijos. Y pasan los años, ganamos muchas almas, pero nuestra familia, nuestros hijos no conocen a Dios. Entonces nosotros tenemos que entender la Escritura y no pasar por alto cosas que están en la Escritura, pero que no le damos la importancia debida, porque no recurrimos a ellas constantemente. Es fundamental formar a nuestros hijos. Es fundamental instruirlos, transmitirles nuestra fe, pasar tiempo con ellos. ¿Cuántos anhelan que sus padres pasen tiempo con usted? Casi nadie. Es importante ese afecto, ese cariño. El padre y la madre tienen un amor especial por sus hijos. Aunque al padre no lo vinculan en esto, siempre es famoso el dicho que el amor de la madre es increíble. Lo comparan con el amor de Dios y esto no es real.
el amor de Dios es incomparable. Es incomparable. Yo soy padre de 3 hijos, 2 varones y una mujercita. Los amo como ustedes no se imaginan. Y los hombres somos así, amamos a nuestros hijos, pero manifestamos nuestro amor de una manera diferente al de la mujer. ¿Y por qué? Porque normalmente el varón, que es el encargado de salir a buscárselas para proveer la casa a la familia, no están tanto en contacto con la familia por estar haciendo sus labores, sus trabajos, y normalmente la madre es la que está más en contacto con los hijos. Pero los padres amamos a nuestros hijos de una manera especial. Acá tengo 2 compañeros que son padres también, y ellos no me dejan mentir porque pastores aman a sus hijos, ¿verdad? De una manera especial. Bendito sea el Señor. Hacemos todo lo posible para sacarlos adelante. Batallamos, luchamos, pasamos momentos difíciles, no importa. Por ellos, el amor es lo que nos mueve a hacer esos sacrificios por nuestros hijos. En la experiencia en el mundo se ve de todo, pues. Los muchachos, adolescentes, ya están con las tonterías en la cabeza, inician relaciones con jovencitas, empiezan a tener acto sexual indebido y vienen los niños no deseados, las criaturas no deseadas, y después cuando voltean a ver al papito, al adolescente, se hizo humo, se volvió mago en 5 segundos, desaparecen. Y la vida desordenada genera esos conflictos, esos problemas y esos sufrimientos. Pero la Escritura nos enseña, porque la Escritura fue escrita por varios hombres durante 1500 años, se manifestaron, pero ninguno escribió lo que se le antojó, sino que todos fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esta Escritura es infalible, no tiene errores, y la Biblia nos dice realmente lo que tenemos que hacer. Dice acá, voy a repetir: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás con ellas, resumiendo, en todo tiempo. Cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción de la Escritura no es cualquier palabra, no es una novela, un cuento que le estás contando al niño. Es una palabra poderosa que transforma la vida del ser humano, transforma el corazón del ser humano, porque es palabra de Dios. Siempre que trato estos temas me viene a la memoria una generación del antiguo pacto, una generación conquistadora. ¿Se acuerdan cuál fue? ¿No se acuerdan, no? Estoy hablando de la generación que lideró el sucesor de Moisés. ¿Quién fue? Josué. Él lideró una generación considerada la generación conquistadora. Es una nación, una generación que anduvo de guerra en guerra y de victoria en victoria, que conquistó las tierras prometidas. Pasaron los años, habían conquistado todo, y cada uno se va a tomar posesión de ella. Y dice la Escritura, voy a leer Jueces 2, del 8 al 13, dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz.
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esta generación conquistadora, que no había enemigo que se les ponga enfrente, cuando ya estaban ancianos y partieron todos, quedaron sus hijos. Y cuando quedaron sus hijos y comenzó la manifestación de estos hijos ya grandes como hombres, dieron a entender que estos conquistadores habían cometido un error garrafal en sus vidas, porque no dedicaron tiempo a sus hijos, por andar de guerra en guerra, de batalla en batalla, por andar de conquista en conquista. Descuidaron a sus hijos y fue tan triste y lamentable el resultado que fue la generación más apóstata, producto de la generación más conquistadora. ¿Por qué le comento esto? Hay muchas personas acá jóvenes todavía, pero llegará el momento en que te toque ser padre, te toque ser madre. Y es necesario que desde hoy conozcas estas cosas, que hay responsabilidades muy grandes que Dios nos ha concedido y quiere que nosotros las hagamos en el momento debido. Es necesario. A veces nos olvidamos de nuestros hijos y los tratamos de una manera no correcta. Nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo más de nuestras palabras, ¿verdad? En el mundo llega el padre borracho, llega el padre frecuentemente ebrio, habla lisuras, muchas cosas. Y cuando el niño tiene 12 años y le escucha hablar una grosería, le mete un derechazo. ¿Con qué autoridad? Si el ejemplo lo está dando el mismo padre. Cuando los hijos se involucran en el alcohol, en los heroína, en tantas estas drogas que hay, no tienen cómo decirles y llamarles la atención, los golpean, les hacen de todo, pero ellos están transmitiendo algo negativo. Nosotros que conocemos a Dios tenemos que transmitir algo fundamental, que Dios vive en nosotros, que somos templos del Espíritu Santo. No hay escuelas para padres, no hay escuelas. Nuestra primera experiencia paternal es con nuestros primeros hijos, y ahí aprendemos, y cuando viene el segundo ya algo hemos aprendido en la primera etapa de paternidad. Ya las personas que, ya veo acá hay algunos que tienen hasta nietos que han pasado esas etapas, y todos los días tenemos que seguir aprendiendo. La corrección es fundamental en el liderazgo. Siempre se habla mucho del rey David, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado? ¿Lo conocen a David? ¿Cuántos lo conocen? Diga gloria a Dios. Yo no lo conozco, pero he leído de él. El rey David, un hombre famoso, desde que recibió la unción de Dios, se volvió famoso. No había gigante que se le resista. Conquistador, líder del ejército de Israel. Sin embargo, cuando él fue padre, tuvo varias mujeres, hijos con diferentes mujeres, y narra la Biblia que en 2 Samuel 13, 20, 21 dice: y le dijo su hermano Absalón: ha estado contigo tu hermano Amnón, pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó esto,
se enojó mucho. ¿De qué trata esto? Amnón violó a su hermana Tamar. Eran hermanastros, el mismo padre David, diferentes mamás. Y el rey David, un hombre muy respetado y admirado por sus hazañas, solo se enojó y no hizo absolutamente nada más por aplicar la corrección, la disciplina, la amonestación a su hijo. Cuán importante y necesaria es la disciplina en los hijos. Hoy en día hay países donde si el hijo le hace algo, el padre le hace algo al hijo, termina preso. Quieren destruir el hogar, quieren destruir la familia. Pero el Creador nuestro nos dice que es necesaria la disciplina. Esto fue fatal para David, no haber corregido a su hijo, no haber tomado una acción disciplinaria, que Absalón, el hermano de Tamar, planificó a ver la no acción de su padre y asesinó a su hermano. Se vengó lo hecho a su hermana, matando a Amnón. Hay que corregir a los hijos. ¿Cuántos de ustedes, jovencitos, son corregidos constantemente? Nadie, por eso son malcriados, pues. Por eso se portan así. Es necesario la corrección. Hoy en día los tiempos han cambiado. Los años 70, 80, 90 y la historia que me cuentan mis padres, los años anteriores, ahí sí había una corrección bien dura, fuerte. Conforme han pasado las generaciones, hoy en día no se le toca a los hijos. Son intocables, son hijos de cristal. Pero bueno, nosotros vivimos en este mundo y la Escritura para nosotros es lo que nosotros debemos seguir. La Escritura es la que conduce nuestra vida, no las leyes que se puedan dar en este mundo. En este mundo ustedes conocen la Biblia, la mayoría, y saben que cada vez que pasa el tiempo, el mundo se va a volver cada vez peor. Así que nosotros no quitemos la mirada de la Escritura y hagamos las cosas bien. También hay otro punto fundamental, que es la responsabilidad de los padres en la formación de sus hijos, de enseñarles los principios bíblicos y la disciplina como parte de su crianza. Es importante. Jovencitos, ¿a cuántos les gustaría que en su vida les vaya bien? ¿Les gustaría? A todos. Entonces hay un principio fundamental, dice la Biblia en Efesios 2, del 4 al 6, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es fundamental honrar a nuestros padres. Es fundamental, que es el primer mandamiento con promesa. Yo sé que hay muchos casos, he conocido cristianos en estos más de 30 años en el ministerio, que no perdonan a sus padres cosas que pasaron en su etapa de hijos con ellos y no las perdonan. Y yo no sé si hay acá, pero el mundo es imperfecto. La Biblia nos manda y no nos dice si tu padre es bueno o malo, hay que honrar a los padres. ¿Cómo Dios nos manda a hacer algo tan difícil, dirá usted? Dios no nos manda a hacer cosas difíciles. En el antiguo pacto, las cosas eran juzgadas por los hechos acontecidos, y en este nuevo pacto, los hechos se juzgan por la intención del corazón. En el antiguo pacto, uno podía matar. No matarás, pero se mataba, y se mataba también al asesino. En este nuevo pacto, el que odia a su hermano es un asesino. Pero ¿por qué Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre? A veces eres maltratado,
Y espero que dentro de la iglesia, dentro del ministerio, no haya padres que maltraten a sus hijos, porque esto genera resentimiento. La Biblia nos enseña algo maravilloso que Dios ha hecho con nosotros. La Biblia nos manda hoy en día, en este nuevo pacto, amar aún a nuestros enemigos. A ver, levante la mano los que aman a sus enemigos. ¿No trajeron sus brazos hoy? Sí, fácil, fácil. Amén, yo amo a mi enemigo, pero te pisan el dedo que tienes un uñero ahí y lo mandas al cielo. Lo bueno que nuestro Dios es maravilloso y Dios sabe nuestra debilidad. Voy a ser breve en explicar esto. Cuando el hombre peca en el huerto del Edén, la naturaleza del hombre pasa a un estado de mortandad. Y en ese estado de mortandad de Adán y Eva, todo lo que nacía de ellos nacía muerto en su relación con Dios. El ser humano no tenía ninguna solución, no había arreglo para eso hecho. Tal es así que al no haber ningún ser humano que pueda ocupar el lugar en la cruz, porque todos estaban contaminados, estaban muertos espiritualmente, Dios se hace hombre. El amor de ese Padre maravilloso, Él se hace hombre y viene y se da en sacrificio por nosotros. Y como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas aquellos le recibieron que creyeron en su nombre. Miren esta palabra, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Dios nos da una nueva naturaleza, el Espíritu Santo viene, se mete dentro de nosotros, nos injerta en el cuerpo de Cristo y nos da una naturaleza que no tiene que ver con sangre ni carne, con esto. Es una naturaleza divina. El Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. Y ese Espíritu Santo tiene un fruto maravilloso. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gloria a Dios. Ese fruto mora en nosotros. Mora en nosotros. Dios se mete en nosotros para que podamos vivir esa vida correcta delante de Él, porque para el ser humano es imposible. Y por eso que hay transformación en los padres que se convierten al Señor. Por eso es que hay cambio. Porque ese padre recibe vida. Recibe la vida del Altísimo. Pero hay padres que no entienden aún dentro del cristianismo esto. Y son rudos, toscos. Atosigan a los hijos, los castigan por todo. Y cuando los hijos los quiere llevar el padre a la iglesia, no quieren saber nada del ministerio, no quieren saber nada de Dios. Porque esos errores se cometen. A veces nos olvidamos de la familia y nos dedicamos 100% al ministerio. Y eso es un error que no puedes repetir tú. Tu familia es fundamental. Ámalos, instrúyelos. Cuando hay que darle unos 2, 3 correazos, hazlo, pero no con cara de ogro, no con cara de, ay, por fin le voy a dar, no. Dale con amor, porque lo único que uno quiere hacer es que sienta la corrección para que se dé cuenta que actuar malo trae consecuencias y pueda enderezar su vida. Amén. Miren lo que dice la Biblia en Proverbios 13:24. El que detiene el castigo ama a su hijo. ¿Verdad? ¿Correcto? ¿Cómo que amén? No están leyendo. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Se da cuenta? No, yo amo a mi hijito, pobrecito. No, lo encontré fumando marihuana en la azotea, pero tranquilo, hijito, no te venga acá, lo abrazas, lo besas, lo apapuchas. Y no lo castigas.
¿Qué dice la Biblia? Dice que no lo amas, que lo aborreces. Amén. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Hay que corregir a los hijos. Bendito sea Dios. Proverbio 29:15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuántos sabios hay acá? Levanten las manos. 3. Es porque no le han dado vara a la mayoría, pues. La vara y la corrección traen sabiduría. Bendito sea Dios. El liderazgo, la paternidad tiene que ser basada en las Escrituras, no en nuestro propio parecer. Miren lo que dice la Biblia. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos tus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Salomón, ¿tuvo hijos Salomón? ¿Cuántos hijos habrá tenido si tuvo 700 esposas? Creo que él perdió la cuenta. Y 300 concubinas. Dios le había dado a David su padre esta palabra: tu hijo va a gobernar en tu lugar y él va a tener paz en su reinado. Y David se la transmite a su hijo. Salomón había recibido sabiduría del Dios Altísimo. ¿Y qué hizo? Cuando asume el trono de Israel, dice: bueno, voy a asegurarme de tener paz con todos mis vecinos. No necesitaba hacer nada, porque Dios le había dicho que iba a tener paz. Y se le prendió la sabiduría que había recibido y dijo: voy a hacer lo que todos los reyes de las naciones vecinas sean mis suegros. Los hizo suegros a todos los reyes vecinos y se aseguró paz para su reinado. Y eso le causó una apostasía total en su vida. Eso pasa cuando los padres no aplicamos la Biblia para criar a nuestros hijos. No, mi papá me crió así. Tu papá era inconverso. Te tiraba al suelo y te ponía el pie en el cuello. ¿Está bien? Y tú quieres repetir esa historia en tus hijos. Y se hace, sino que no nos llega a los oídos esas historias, pero hay cristianos que hacen cosas terribles. Pero el ejemplo es fundamental. Nosotros tenemos que ir a las Escrituras, porque las Escrituras nos enseñan cómo debemos hacer nosotros para ser buenos padres. Amén. Y acá termino con estos 2 versículos ya. La familia debe tener prioridad sobre el ministerio y otros servicios. El padre tiene que tener prioridad. Puede ser dirigente, puede ser pastor, pero su prioridad es su familia. Dice 1 Timoteo 3, del 4 al 5, que tenga también sus propios hijos, que los gobierne bien y estén bajo autoridad. Pues si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es un requisito especial, fundamental, que el hombre que anhela tener un requisito, un cargo de pastorear, ser obispo en el ministerio, tenga su casa en orden, sus hijos bien disciplinados, bien organizados, andando bien, correctamente, porque si no hace esto, no tiene la capacidad para dirigir la obra de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y terminamos con 1 Timoteo 5:8, dice: pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A veces se le dice candil de la calle, se les dice a los que no proveen para casa, proveen para personas que no son de la familia. ¿Cuánta responsabilidad hay en el ser padre? ¿Cuántos de los jóvenes que están acá anhelan un día tener sus hijos? Gloria a Dios. Ya se desanimaron ya. Bendito sea Dios. Bueno, amados jóvenes y todos los presentes, que Dios me los bendiga a todos
y que el Espíritu Santo haga esa obra gloriosa en todos ustedes. Bendiciones para todos. Gloria a Jesús. Jóvenes, reciban la paz de Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración, un momento. Voy a ser breve también. Levante las manos a los cielos y oremos un momento. Amado Dios, Padre, Creador del cielo y de la tierra, pedimos, oh Dios, la dirección de tu Santo Espíritu. Que seas tú, Señor, usando mi vida, Señor, porque Carlos González tiene tantos errores y defectos, ni siquiera somos dignos de estar en este lugar. Pero hoy te pido, Señor, que me uses, Señor, con tu poder. Señor, que me uses, Señor, Dios mío, para transmitir el mensaje. Aquí los que están aquí, a cada joven, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, haznos entender tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, Jesús. Siéntese, por favor. Desocupe sus manitos y glorifique a Dios con los aplausos. Aleluyas. ¿Cómo convertirse en un padre más confiable? Algún día ustedes se casarán, ¿sí o no? Levante la mano los que quieren casarse. Está bien, ¿verdad? Acá también sin levantaron la mano. Ahí está. Y las hermanas no quieren casarse. Levante la mano los que quieren casarse. No sea mentirosa. Levante la mano, a ver. A ver, ¿dónde está la sincera? A ver. No hay, Dios mío. Ahí hay uno, ahí hay otro. Atrás hay otro. Hay una que levanta las dos manos. Gloria a Dios. Bueno, está bien. Y el Señor dice: no es bueno que el hombre esté solo. Dios constituyó la primera familia en el huerto del Edén. ¿Sí o no? Entonces, en algún momento, cuando Dios prepare, te casarás y te convertirás en padre y madre, y tendrás tu descendencia. Aleluya, ¿sí o no? Claro. Yo llegué a la iglesia de joven y ya era como 25 años. Yo dije: me tengo que casar. Y empecé a orar. Después de 2 años, 2 a 3 años, preparó Dios, ¿no?, la persona que hoy está conmigo. Me casé con ella. Pero durante esos, cuando dije: me tengo que casar, yo empecé a preocuparme para prepararme cómo ser un buen esposo. Y empecé a leer la Biblia, a tomar algunos libros también que me enseñaron para ser un buen esposo, pero también para ser papá, porque yo dije: voy a tener mis hijos. Bien, tengo 3 hijos. Jafet, el primero, no lo planeamos, vino la bendición de Dios. Luego vino Shirel y luego vino Axelito. Tengo 3 hijos, gracias a Dios, 2 varones y una mujer. Estamos iguales, pastor. Gloria a Dios. ¿No? ¡Qué victoria! Bien. Bien, entonces empezamos a buscar los nombres. Cuando Jafé nació, empezamos a buscar los nombres, el significado también, que el nombre sea de bendición, y en cada uno de ellos. Y hoy quiero hablarte acerca de que un día serás papás, ¿verdad? Pero que no se repita la historia, quizás una historia, quizás que pasaste tú, viviste en una familia disfuncional, maltratos, vistes quizás pelear a tus padres y tantas cosas que vistes. Pero no puede repetirse la historia, porque tal vez tus padres estaban lejos de Dios,
Pero bendito sea Dios, que Dios te trajo con cuerdas de amor y estamos aquí para no repetir la historia. ¿Sí o no? Gloria a Dios. En el libro de Salmos 144 versos 12. ¿Encontraron? Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Atención, jóvenes que van a ser papás algún día, si Cristo no viene antes, ¿verdad? Atención, damas que van a ser madres si Cristo no viene antes. Bendice a tus hijos. Para convertirte en un padre más confiable necesitas bendecir la vida de tus hijos. Que tus hijos crezcan fuertes, como las plantas frondosas. Que tus hijas crezcan saludables para adornar la casa, para adornar el palacio del rey, la casa de Dios. Sean adoradores de Dios. ¿Y qué necesitas? Bendecir la vida de tus hijos. A los hijos les encanta que sus padres lo bendigan, que lo alogien. ¿Me entiende? Aún cuando se equivoca, enseñarle y decirle: mira, tú no sirves para esto. No, dile: tú eres un campeón, solo que te faltó el esfuerzo. Una vez mi hijo, me acuerdo que vino con una nota baja, y yo le digo: tranquilo, ¿sabes por qué te sacaste bajo? Porque te faltó esfuerzo. No es porque tú no sabes, tú eres sabio, tú eres inteligente. Dios te ha creado para que seas un campeón. Nos ha creado para ser campeones, para ser victoriosos, porque en Cristo somos victoriosos. Solo esfuérzate y vas a ver que vas a tener un buen resultado. Entonces es importante también elogiarlo, decirle: sabes que tú eres un campeón. ¿Me entendió? No, pastor, pero a mí me dijeron que era un tonto. Te dijeron tus padres, pero tú no vas a repetir la historia. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Isaías 43, 18 en adelante, dice: no te acuerdes las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá la luz, no lo conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No puedes repetir la historia. No puedes hacer lo que tus padres hicieron. ¿Me entendió? Porque tú eres un hijo de Dios. Bendice a tus hijos, elogia a tus hijos, ama a tus hijos. Levanta la mano los que quieren casarse. Ahora aumentó. Los varones están allá, amén. Los varones creo que somos más sinceros, ¿no? Las hermanas. Pero yo les entiendo, los que dicen que no es la que quieren. Aplauso para Jesús. Crea un hogar lleno de la gracia de Dios. Usted, joven, señorita, nunca te apartes. Usted y yo hemos sido salvos por la gracia. Entonces crea hijos, hermanos, bajo la gracia, un hogar lleno de la gracia de Dios. Busca la sabiduría en su palabra. Vive obedeciendo a Dios todos los días de tu vida. Ora y alaba junto con tus hijos. Y enseña a amar a tus hijos, a Dios y también a su prójimo. Enseña para que vivas bajo la gracia de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo la providencia de Dios. Hay algo que me gustó mucho esto. Me pasó el consejero John y me gustó. Comunícate con AEA. Diga AEA. A ver otra vez. AEA. ¿Qué
¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es? Afecto. Cría a tus hijos con afecto. Ama a tus hijos en el amor ágape, en el amor de Dios. No a tu manera, no como tú piensas, no como tú quieres, sino como Dios ordena. Como papito nos manda. ¿Me está entendiendo? No, pastor, yo creo que a mi manera, a mis hijos. No es como tú quieres. No es como nuestros pensamientos, porque los pensamientos del hombre son rebeldes, pecaminosos. ¿Me está entendiendo? Sino como Dios quiere. Por eso el Señor dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, Perico. Mis pensamientos no son tus pensamientos, Perico. Mis pensamientos son pensamientos de bien, pensamientos de paz. Amén. Criemos a nuestros hijos con afecto, en el amor de Dios. ¿Qué dije? A-E. ¿E qué, pastor? Con entusiasmo. Sé entusiasta. Controla tus emociones. Los hijos no quieren ver un padre desanimado, sin ganas de servir a Dios, hablando solo de luchas. No, ellos quieren ver un líder, un campeón. Amén, hermanos. Uno que está ahí para solucionar los problemas y diga: wow, mi papá, wow, esta es mi mamá, yo quiero ser como mi papá. ¿Verdad? Van a ver el ejemplo. Entusiasmo. Y luego ¿qué? Ánimo. Anima. Nuestros hijos en este mundo van a enfrentar diversas situaciones, algunas buenas y otras adversidades que van a querer golpearlo o van a ser golpeados. ¿Qué hago, pastor? Tú eres el líder. Anima. Sí se puede. En Cristo todo lo podemos. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a servir a Dios. Entonces cría a tus hijos, hermano, con A-E-A. Afecto, entusiasmo y ¿qué más? Ánimo. Esto será un lazo tan fuerte, hermanos, ¿no?, que tus hijos confiarán en ti. Qué bendición, ¿verdad? Diga y victoria. Aplausos para Cristo. ¿Qué más, pastor? Cría hijos que te amen, que te respeten. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. No provoques ira a tus hijos. ¿Me está entendiendo? A veces nosotros los padres: cállate. A veces hay que escucharlo. A veces yo he aprendido de mis hijos como ellos aprenden de mí. A veces le he dado razón a mi hijo. Tienes razón, hijo, yo estoy equivocado. Pero a veces que somos, diga conmigo, orgullosos. Yo soy el papá y te me callas, ¿ah? De papá, pero este color es rojo. No, he dicho que es negro. Papá, es rojo. Te he dicho que te me calles. Y no es así. ¿Me está entendiendo, hermanos? Hay veces hay que escuchar a los hijos, hay que dialogar con ellos y te ganas el respeto. Gloria a Dios. No provoques ira a tus hijos. Póngase de pie. Vamos a agradecer a nuestro Dios.